Bendiciones, que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Quiero compartir con ustedes un tema bien interesante y es: si eres pobre o rico, no es lo central. Si eres pobre o rico, no es lo central, no es lo central. Ahí en el ser humano hay una sensación, hay algo dentro de uno que le hace pensar que un día uno va a ser rico. Y uno piensa, cuando yo sea rico, y hay como esa sensación de que sí, de que va a venir riquezas, de que vamos, no quiero usar la palabra riqueza porque tiene otra connotación, de que vamos a ser ricos. Entonces, si eres pobre o rico, no es lo central. Padre, gracias por esta palabra. Bendícenos con ella y que tu palabra sea una semilla que aumente nuestra fe y nos haga caminar en fe y nos haga centrarnos en lo que realmente debe estar puesto en nuestra mirada, nuestra atención y nuestro gozo. Gracias, Padre, porque Cristo es nuestra riqueza y en Cristo tenemos esas riquezas gloriosas. Gracias, Padre. El enemigo no tiene parte ni suerte con lo que vamos a decir. Tú eres el Señor. Cristo, tú eres el Señor. Gracias, Padre. El sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección es garantía de victoria y triunfo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender y que el Espíritu Santo nos hable en el día de hoy. Mis amados, no se trata de ser rico o pobre. No es lo central. No es lo central. Cuando vemos que cuando nos centramos en las riquezas, cuando la misma palabra dice no te afanes por hacerte rico, cuando nos centramos en la pobreza, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, ocurre un atraso en nosotros. Mis amados, el Evangelio, aunque algunos menosprecian a los pobres, menosprecian a los que no tienen nada, y dice cuando Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, declara, leyendo el libro de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dentro de la misión, dentro del trabajo, es predicarle a los pobres. Porque hay algo, y es que el Evangelio, amado, no promueve la pobreza, ni tampoco tiene como punto central las riquezas. Donde hay una mayor concentración, donde hay un mayor enfoque de las riquezas en el mundo, de alcanzar, de ser rico algún día. Y yo tengo y tú no tienes. Esos son los lenguajes del mundo. Para nosotros, los creyentes, si eres pobre o rico, no es lo central. No es lo central. Jesús dijo que a los pobres siempre los vamos a tener. O sea que habrá creyentes pobres. ¿Cómo menospreciarlos? Si Jesús mismo dijo, va a haber creyentes que son pobres. Porque, vuelvo y repito, si eres pobre o rico, no es lo central. No es lo central. Lo mejor de la vida, amado, no es ser rico o ser pobre. Porque cuando eres pobre, se piensa que siendo rico sería mejor. Y cuando eres rico, te das cuenta de que no era lo mejor. Aunque siendo rico se facilitan ciertas cosas materiales. Pero vamos a ver, gloria a Dios, estas cosas.
acerca de lo que estamos hablando. Vamos a leer Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30, 8 y 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Quién es que dice esta palabra? Por años pensamos que es Salomón. Cuando se estudia esto con más profundidad, encontramos que hay otro nombre envuelto y se cree que ese nombre también podría ser otro nombre que se le daba a Salomón. Pero quien lo haya dicho dejó una gran enseñanza. Estas son peticiones con grandes enseñanzas. Lo que estamos leyendo en esto, en Proverbio, es la petición de alguien que aparentemente se conoce. Se conoce. Según lo que él está pidiendo, dice, yo me conozco. Señor, no me dé pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Porque se conoce. Porque él está describiendo lo que puede pasar en la pobreza. Él siendo pobre. Él conoce lo que puede pasar él siendo rico. Entonces, hay algo interesante en su petición, en lo que él está diciendo. Y es que él no quería negar a Dios. Ahí está lo central. No quería negar a Dios. Él no quería hacer lo malo, no quería hacer lo malo. Y para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Blasfemar es que se habla mal de algo. Él no quería llegar a blasfemar a Dios y que se hable mal de Dios. ¿Qué es, amado, lo que le está importando a este hombre con estas peticiones? No es el ser rico, no es un voto a la pobreza, no es quedarse pobre, sino lo que le importa a él es no perder a Dios en el proceso. Es no negar a Dios en el proceso. Porque lo que debemos centrarnos, en lo que debemos centrarnos en nuestra vida es en el eterno Dios. No estar centrado si soy pobre o si soy rico, si voy a prosperar o no voy a prosperar. Aquí lo que le está importando a este persona es realmente Dios, el eterno Dios. Si voy a tener pobreza para negarme, para hurtar, si voy a tener riqueza para negarte, no, manténme mejor del pan necesario. Ahora, cuando en nosotros lo central es la riqueza o la pobreza, estamos preocupados por las cosas temporales. Estas cosas generan una preocupación por algo que es temporal. Ahora, una pregunta, ¿es pecado preocuparse por lo temporal? No, no es pecado, siempre y cuando sea en un sentido de responsabilidad, porque tenemos que tener ese sentido de responsabilidad. No podemos tirarnos al abandono, hay una responsabilidad, hay un sentido de responsabilidad.
Pero hay algo interesante y es que el cuidado de lo eterno debe ser constante en nosotros. A veces descuidamos lo eterno por lo temporal. El descuido de lo eterno por lo pasajero siempre ha terminado mal. Lo central no es la riqueza, tengo que hacerme rico. Lo central no es la pobreza. Todas esas cosas están en el área terrenal, en el área temporal. Entonces, cuando nos centramos en eso, verdaderamente que terminamos muy mal. Terminamos mal. Entonces, lo mejor que podemos hacer, gloria a Dios, es seguir esa bendición de poder entender que lo central no es la pobreza ni riqueza. Ahora, en Hebreos 12:16 se menciona, se menciona algo bien interesante aquí. Recuerda que le había dicho que el descuido de lo eterno por lo pasajero ha terminado mal. Siempre termina mal. Hebreos 12:16 dice que Esaú, por una sola comida, vendió a su primogenitura. Esaú, por una sola comida vendió a su primogenitura. Por lo pasajero, vendió su primogenitura. Cuando hablamos de la venta de la primogenitura, la venta de la primogenitura por un plato de lenteja, estamos hablando de una ofensa a Dios. Lo que estaba haciendo Esaú era ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Esaú está cambiando un propósito divino por una satisfacción temporal. Por una satisfacción temporal. ¿Qué era lo que Esaú estaba menospreciando? Ser el canal o la línea por donde Cristo, el Mesías, iba a venir. Eso era lo que estaba. Por eso el asunto es grave. El asunto no es que yo cambié una herencia de palabra, una herencia que se me dijo. El asunto es grave porque él está rechazando el gran privilegio de ser el canal, la línea del propósito por donde vendría el Mesías. Esaú veía la bendición en el espíritu. No la veía concretada, la veía en palabras. Ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Vemos las cosas en palabras porque lo que va a ocurrir en tu vida primero tiene que venir en palabras. Primero es palabra. Entonces a veces como viene en palabras, las rechazamos porque somos gente que queremos ver las cosas concretadas, queremos ver las cosas hechas, queremos ver, ahí está. No, primero viene en palabra para que se materialice o para que se vea en lo natural, para que se vea. Entonces Esaú lo que tenía era una palabra, entendía el privilegio de la primogenitura, pero en palabras. Entonces para él por eso fue fácil rechazar en el cansancio, rechazar la primogenitura por algo pasajero. Ahora, una satisfacción personal le hizo perder a Esaú lo que es lo espiritual, lo que es eterno.
Mis amados, cuando nos centramos en la pobreza y riqueza, es tratando de satisfacer lo natural. Yo estoy centrado en la pobreza para satisfacer lo natural, centrado en la riqueza para satisfacer lo natural. Pero entonces el punto es lo espiritual, lo eterno que no es pasajero. La pobreza se va, las riquezas dejan de ser. Lo central es lo espiritual. Si eres pobre o rico, no es lo central. Eso no es lo central. Eso no es lo central. Será en el mundo que usan ciertos lenguajes, como le dije al principio. Lo que importa, amados, es lo espiritual. Lo que importa es lo espiritual. Puedes estar cansado, con hambre, como estaba Esaú, pero con una primogenitura, con una palabra de bendición, con una herencia escritural, con una promesa en la escritura, con algo que Dios te dijo en sueño, con algo que Dios te habló, audible o no audible, a través de profetas, a través de sueños, vuelvo y repito. Esaú se cansó. Estaba cansado. Yo solamente tengo una palabra, solamente tengo un privilegio de ser el primogénito. Entonces, no importa la condición, lo espiritual, amado, traerá, es lo que va a traer la verdadera riqueza. ¿Te oyó eso? ¿Qué es lo que va a traer la verdadera riqueza? Lo espiritual. Lo central no es la pobreza ni la riqueza. O rico, no quiero usarla porque riqueza tiene otra connotación. Usted puede ser rico y no tener la verdadera riqueza. Entonces, Esaú tenía un gran tesoro, una herencia. Eso es lo que se habla en la primogenitura. Tenía una herencia, pero estaba cansado. Esaú se encontró entonces en ese cansancio, porque el que está cansado ya está en desventaja, está a punto de cambiar las cosas espirituales por cualquier cosa que le aparece. Entonces, ¿qué pasa con Esaú? Con hambre, cansado, se encontró con una oferta. Y esa oferta, simplemente, cuando él responde a la oferta y acepta la oferta, estaba mostrando que Esaú no tenía fe. No tenía fe. Porque no dijo que no. Ahí es que está lo central. No se trata, lo central no es ni pobre, ni ser rico, sino tener fe. Se trata de la fe, de la fe. No es que Cristo nos encuentre pobre. No es que Cristo nos encuentre rico. Dice la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No es que hallará pobre o nos hallará rico, no. Nos hallará en fe, nos va a encontrar en fe. Hallará fe en la tierra. Lo central no es la pobreza ni la riqueza. El cristiano rico menosprecia al cristiano pobre. Y el cristiano pobre menosprecia la riqueza del cristiano, o que el cristiano, riqueza, vamos a ver, la riqueza del cristiano que le va bien económicamente. Mientras hay esa lucha que nos desvía del verdadero propósito,
el enemigo realmente lo que ataca es nuestra fe. El enemigo lo que está haciendo es atacando nuestra fe. Eso es lo que le interesa. Pobre o rico es algo de tener o no tener. Pero el enemigo está interesado en que dejemos de creer. Sea en la pobreza o sea en la riqueza, dejemos de creer. Job, el personaje bien conocido, Job, fue llevado a una pobreza extrema. Pero Job en la fe estaba fuerte. Estaba muy fortalecido Job en la fe. Job no estaba centrado en sus riquezas. Job no tenía temor de la pobreza. Job estaba centrado en adorar, en sacrificar, que esa adoración, en el servicio a Dios, en adorar a Dios, y quería que sus hijos también. Lo central para Job era adorar a Dios. No estaba centrado en pobreza ni en riqueza. Por eso que cuando está en ese extremo, en esa extrema pobreza, él, vemos en Job 1, 20-22, vamos a ver. Job capítulo 1, 20-22, él dice lo siguiente: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Qué es lo que hace él? Dice que se postró en tierra y adoró, porque lo central para Job no era ni la pobreza ni la riqueza. Él encontró algo mayor que las riquezas que tenía. Es la adoración, es adorar a Dios. Y eso es lo que encontramos nosotros en nuestro servicio. No hay nada más poderoso que la adoración a quien hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria a Dios. Si eres pobre o rico, no es lo central. No es lo central. Ser rico es que no te falte cosas. Ser pobre habla de carencia. Humanamente es importante que no nos falte nada. Humanamente queremos salir de la carencia. Pero si nos centramos en el Evangelio, se va toda carencia. La carencia son simplemente en la vida de un creyente, son pruebas que nos fortalecen, situaciones temporales. Y que no nos falte, gloria a Dios. Es una razón del cielo para que podamos ser partícipes de proyectos divinos. No quiero quedarme allí en lo que acabo de decir. Pero si nos centramos en uno de los dos o de las dos condiciones, nos vamos a olvidar de lo central. La razón por la cual este tema, quizá, espero que Dios le esté ministrando, es que a veces no nos olvidamos de lo central, quejándonos por la pobreza o por lo que nos falta,
No podemos olvidar de lo central detrás de ser ricos o aparentar cosas. Tenemos que dejar que Dios provea como forma de añadidura en nuestro servicio al reino, porque Dios es un proveedor y va a proveer. No estaremos centrados en las riquezas, porque esas cosas pueden ser añadiduras del reino de Dios. Además, Cristo es nuestra verdadera riqueza y la fe es nuestra moneda. La fe es la moneda del cielo. La fe es la moneda del cielo. En Cristo, hermano, lo tenemos todo. Todo. No estaremos centrados ni en la pobreza ni en la riqueza, porque en Cristo lo tenemos todo. Solo vamos a servir a Dios. Y el Dios eterno que nosotros le servimos se encargará de proveernos. No veamos la pobreza como un obstáculo, porque la pobreza dejará de ser un obstáculo. Dejará de ser un obstáculo si nosotros entendemos lo central, lo que es central, lo que debe ser central en nuestra vida. Tenemos que entender qué es central en nuestra vida. Ahora, a veces en los cálculos que nos tocan hacer, cálculos administrativos, nos atribula ciertas carencias, ciertas cosas que nos faltan para el servicio, ciertas cosas que hay que hacerse con excelencia, que necesita de ciertas finanzas, de ciertos recursos, pero que la falta de ciertos recursos materiales no sea el obstáculo para que podamos avanzar en el reino, porque lo central no es la pobreza ni la riqueza. ¿Por qué digo la pobreza? Porque a veces se hace un voto a la pobreza, a veces se hace el énfasis a la pobreza, pero también se hace un exagerado o una exageración en cuanto a las riquezas. Nos vamos a los extremos. Los extremos son malos. Los extremos son malos. La verdadera riqueza es estar en Cristo, es lo espiritual. Lo que le estaba faltando a Esaú era fe. Tenía una herencia por palabra, tenía una gran y poderosa herencia. Pero pensó como los pobres. Pensó con una mentalidad pobre espiritualmente. Pensó con una mentalidad pobre espiritualmente, siendo un heredero, siendo un instrumento. Lo central es que usted sea un instrumento de Dios para traer vida, para traer sanidad. No importa cuál es su condición, porque no se trata del oro ni de la plata para depender de la plata y del oro. Vendrán por añadidura, por tu entrega, por tu búsqueda. Se recuerda cuando Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía fe. Tenía fe. Pedro no estaba centrado ni en la pobreza. Si yo tuviera, le pagaría a este hombre los mejores médicos, lo llevaría a los mejores hospitales. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Nos perdemos grandes bendiciones porque estamos centrados en lo que no tengo. Nos perdemos grandes bendiciones porque queremos comprar cosas
que el dinero no lo compra. Queremos hacer cosas en el espíritu que no se hacen con dinero. Pensamos, porque hay quienes lo han puesto de esta manera. Nos han hecho pensar que sí, que tenemos que ser ricos para ciertas cosas. No. Lo primero es, lo central, no es la pobreza ni la riqueza. Lo central es lo que Pedro tenía, que él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro andaba en obediencia. Jesús le dijo, no tienen que llevar muchas cosas materiales, tranquilo, yo voy a suplir. Dios es el que suple. Mis amados, quiero terminar esto para que no sea muy largo. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y decía, no me des. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Porque lo central no es que yo no tenga. Porque la religión enseñó que humildad tiene que ver con pobreza, con no tener nada. Entonces las religiones modernas enseñan que la riqueza es la bendición. Usted puede tener riquezas y no tener la verdadera riqueza que es Cristo Jesús. Quiero terminar como empecé. Quien haya dicho esto, Salomón o otro, no recuerdo el nombre, quien lo haya dicho, sea quien sea, lo que importa aquí es que este hombre no quería saciarse y negar a Dios. No quería llegar a la pobreza y hurtar. Aunque es importante aclarar lo siguiente. Él dice que siendo pobre hurte. La pobreza realmente no es una excusa para robar. Ni todos los pobres piensan de esa manera. Pero él se miraba a sí mismo y hablaba una opinión, una petición personal que tiene una gran enseñanza y una realidad, porque a veces se niega a Dios en las riquezas y a veces por cierta carencia hacemos lo malo. No necesariamente esto es un sentido general. No es en un sentido general. Este hombre estaba interesado de que el nombre de Dios no sea blasfemado. Eso era lo central. Lo eterno era lo central para este hombre. No era lo pasajero como una pobreza, lo pasajero como una riqueza. Era lo eterno. Esaú cambió lo eterno por lo pasajero. Y lo que le pasó a Saúl, voy a decir esto ya para finalizar, es bien interesante lo que te voy a decir ahora. Esaú cambió lo eterno por lo pasajero y lo que él perdió no lo volvió a recuperar. Hay cosas eternas que son como la vida, que cuando se pierde no se vuelve a recuperar. Ustedes ven cuando hay un incendio, ¿qué decimos? Lo material se recupera, pero la vida no. Entonces, lo que tenía Esaú era algo como la vida, que cuando se pierde no se vuelve a recuperar. Lo espiritual es así. Hay cosas espiritualmente que no se vuelven a recuperar. Solamente un milagro, solamente una decisión del Padre. Sin embargo, en Esaú, aunque lloró, lo procuró con lágrimas, no lo pudo recuperar. Hay cosas por eso que hay que cuidar lo eterno. Por eso dice,
que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hay cosas que no se vuelven a recuperar. Hay cosas que no volverán a hacer. Por eso no podemos menospreciar lo espiritual. Por eso nosotros abrazamos la gracia. No rechazamos la gracia, no menospreciamos la gracia, sino que abrazamos lo eterno y queremos quedarnos con lo eterno, porque perder cosas eternas no se vuelven a recuperar, son irrecuperables. Así que quiero dejarlo hasta aquí. Recuerde esto: si eres pobre o rico, no es lo central. Hermano rico, hermano pobre, no es lo central. Lo importante es la fe, que cuando Cristo venga, no se encuentre en fe. Espero que haya llegado esta palabra y que el Espíritu Santo le administre su corazón y usted lo continúe. Usted lo reciba esa revelación progresiva y usted pueda entender lo que estamos diciendo en el día de hoy. Así que lo central es la fe. Que podamos tener eso que tenía Pedro: Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la fe, la gracia, lo eterno. Si Pedro le daba alguna buena limosna, alguna buena cantidad, ¿sabe qué? El cojo la iba a gastar y iba a volver a estar en el lugar de mendigo, en el lugar de la escasez, en el lugar de la pobreza. Sin embargo, se le dio lo eterno, y lo eterno va a producir en nosotros todo lo que necesitamos. No hay que hacer un voto de pobreza. No se trata de pobreza ni de riqueza. Se trata de que Dios suple todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, y que lo central no es lo material, sino lo que Job descubrió: la adoración. No se trata de un templo material, no se trata del templo que está allí, del templo que está allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se trata de lo espiritual en nuestras vidas. Crece en fe. Vamos a crecer en fe, vamos a crecer en lo espiritual. El enemigo realmente no está interesado en quitarte cosas materiales. No está interesado en llevarte a pobreza, aunque él está trabajando en eso. No está interesado en cierta cosa material, sino él quiere quitarte la fe. Porque la fe es más que plata y oro. La fe es más que plata y oro. Está interesado en quitarte la fe. ¿Por qué Pedro sale victorioso? Porque aunque pasó por un sacudimiento, Jesús dijo: yo oro para que no te falte la fe. Pedro fue sacudido fuertemente. Llegó a llorar de una manera profunda, amargamente, tristemente. Pero el poco de fe que le quedaba, si podemos decirlo así, lo hizo volver a correr a ver el sepulcro vacío. Lo hizo estar allí el día de Pentecostés para anunciar el Evangelio. Yo he orado para que no falte tu fe, lo más importante, que el oro y la plata. Bendiciones en estos 40 minutos que me tomé. Demasiado tiempo, pero hay gente que aprecia la palabra del Señor.
Bendiciones, gracia y paz.